mañana el Señor me regala un tema que lo he llamado los designios de Dios. Los designios de Dios. Hay designios de Dios que muchas veces no entendemos, cosas que ocurren, diferentes situaciones, diferentes circunstancias en las que cada día tenemos que vivir, enfrentar. La humanidad enfrenta diferentes situaciones y son designios que a veces nos cuesta entender, nos cuesta comprender, o en nuestra humanidad nos cuesta asimilar ciertas situaciones, ciertas cosas. Hoy vamos a hablar sobre la vida referente a un hombre que se llamó Job. Este hombre, vi en la palabra del Señor, es maravillosa, que podemos sacar muchos consejos. Es ese manual para nosotros, ese manual de vida. Y en la palabra del Señor encontramos a este hombre que sufrió esos designios, que cada uno de nosotros de pronto nos costaría entender, pero este hombre tuvo que vivir situaciones difíciles en todas las áreas de su vida, como lo fue en el área familiar, ¿sí? Tuvo que enfrentar la muerte de sus hijos, tuvo que enfrentar la enfermedad, tuvo que enfrentar, aunque dice la palabra que lo perdió todo. Así que ahí, en cada una de esas áreas, pues podemos encontrar nosotros, de pronto viviendo designios o situaciones en el área, llámese familiar, llámese, no sé, en el área de la salud o en el área de la economía. Vamos a ver lo que la palabra del Señor nos habla en Job capítulo 34, versículo 11. Vamos a estar leyendo varios versículos desde el capítulo 34 en adelante, versículo 11 del libro de Job. Vamos a estar viendo este hombre Eliud. Dice que este hombre era un amigo de él, de Job, y al ver a Job en esta situación, de pronto él quería, o Dios le estaba revelando a este hombre Eliud para que le hablara a Job de el por qué muchas veces entender ciertas cosas o esos designios que quizás él de pronto en su humanidad no entendía, lo que nos puede pasar a cada uno de nosotros, que en nuestra humanidad nos cuesta entender muchas cosas. Miremos lo que la palabra del Señor nos habla en el libro de Job capítulo 34 versículo 11, y dice la palabra de Dios: porque él pagará al hombre según su obra y le retribuirá conforme a su camino. Vamos a leer hasta el versículo 13. Dice: sí, por cierto, Dios no hará injusticia y el omnipotente no pervertirá el derecho. Verso 13: ¿quién visitó por él la tierra y quién puso en orden todo el mundo? Note ahí la pregunta que hace Dios a través de este hombre Eliud, el que Dios le da la revelación de esta palabra. Sigue diciendo ahí en el verso 19, más adelante, dice: cuánto menos aquel que no hace acepción de personas, de príncipes. Dice ahí: ni respeta más al rico que al pobre, porque todos son obra de sus manos. Tengámonos ahí un momento. Ahí hace claridad la palabra del Señor cuando dice que Dios, desde el versículo 11, dice que Él retribuirá ¿qué? O Él pagará al hombre según ¿qué? Según su camino. Entonces ahí hay un primer punto en el que nosotros nos podemos detener, a analizar, a pensar, a escudriñar nuestros propios caminos, ¿sí? En cuanto a esos designios de Dios, que a veces no entendemos, y que la palabra del Señor también es clara cuando dice que el hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Los seres humanos muchas veces tomamos malas decisiones
en las áreas de nuestras vidas, las que le nombré ahorita. De pronto Job no entendía lo que él estaba viviendo, pero quizás enfoquémoslo en esta mañana a nuestra vida cotidiana. Muchas veces hay personas que no entienden el problema de las familias, el por qué hay un problema familiar. Y ese problema familiar muchas veces se debe a que nosotros mismos hemos tomado malas decisiones, o no hemos hecho o no hemos aplicado lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice que instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Eso es lo que la palabra de Dios enseña a los padres, para que enseñemos, para que formemos a nuestros hijos con bases para que puedan enfrentar el mundo. Lamentablemente no lo hemos hecho así. No hemos aplicado este principio de enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios. Y sí los hemos enviado a una escuela, a un colegio, para que los formen hombres y mujeres que no son temerosos de Dios. Hombres quizás, aún los que se llaman que no creen en Dios, ateos. Quizás hombres que no les importa lo que le llaman hoy en día lo del género. Esos son muchas veces esos hombres y mujeres que están formando a nuestros niños. Y ahí puede haber un problema familiar. Porque cuando ese niño no tiene una buena base o un buen conocimiento para enfrentar lo que le van a enseñar en una escuela o en un colegio, pues simplemente él se va a dejar formar por lo que esos profesionales le van a enseñar. Esos profesionales muchas veces antiéticos, que no tienen principios, que no son temerosos de Dios. Y es por eso que hoy en día podemos ver a nuestra niñez, aún a nuestra juventud, que se está perdiendo. Ayer me dolía, estaba por allá donde venden las herramientas, por la calle 11, donde le llamaban antiguamente la L. Veía a unos niños de 12, 13 años, quizás 11 años, en grupitos, cómo se desplazaban hacia, no sé, un lugar quizás de expendio que hay por ese lugar, y cómo yo sentía en mi corazón y yo decía: Señor, nuestra niñez se está perdiendo, nuestra juventud. ¿Ustedes no creen que a esos padres o a esas madres les duele a esos jóvenes allá que se pierdan en las drogas? Cuando estas personas sabemos que empiezan en las drogas, en muchas cosas, sabemos que la droga cada día degrada a la persona, hasta que lo vuelve un indigente, o bueno, un habitante de calle. ¿Cuántos padres, cuántas madres hoy sufren por sus hijos al verlos allí quizás perdiéndose? Y ahí podemos ver un problema familiar. El gobierno dice: hay que aumentar los policías, hay que aumentar la seguridad. ¿Ustedes creen que esa es la respuesta? Yo pienso que no. Yo pienso que la respuesta está en que los gobiernos empiecen otra vez a fomentar el temor a Dios en los colegios, en las escuelas, los principios bíblicos, que empiecen a formar a los niños desde pequeños. Y ahí está la respuesta, ahí está la solución, porque pueden llenar todas las calles de policías, pueden hacer todas las cárceles, pero siempre se van a llenar, porque no van a atacar el problema de raíz. Y el problema de raíz es que nuestros niños, nuestra juventud está creciendo sin temor a Dios, sin conocer a un Dios. Porque en las escuelas hoy en día hay una liberación, que haz como quieras, haz como tú piensas, ya no te pueden decir nada en tu casa. Y eso es lo que está haciendo que nuestra niñez se corrompa, se pierda. Y yo pienso que cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad.
Cada uno tenemos amigos, vecinos, familiares que no conocen de Dios y quizás nunca le hemos hablado de Dios. Y vemos que esa persona tiene un problema familiar, esa persona tiene problemas con sus hijos, tiene problemas con su esposa, con su esposo, y callamos. Y bueno, y nos preguntamos, ¿será un designio de Dios que esa familia se separe? ¿Será un designio de Dios que ese niño se vaya a las drogas? ¿Será un designio de Dios que las familias cada día se desbaraten? Yo pienso que no. Yo pienso que Dios a través de su palabra nos ha enseñado, pero lamentablemente no hemos aplicado esos principios que la palabra del Señor habla. Entonces ahí podemos ver quizás ese problema familiar. Lo que decía el verso 11, porque Él pagará al hombre según su obra y le retribuirá conforme a su camino. Lo que el hombre siembra cosecha. El mundo está sembrando muchas cosas malas. La tecnología en sí es buena, pero la han hecho para el mal muchas veces. Entonces, ahí dice la palabra del Señor que, el verso 19 leíamos, que Dios ni respeta más al rico ni que al pobre, o sea, no, porque todos son obra de sus manos. Entonces, aquí no estamos hablando de oportunidades. No es que tal persona sí tiene oportunidad y tal persona no la tiene. No. Lo que la palabra del Señor habla es que, o sea, desde que la palabra se aplique, los principios divinos, los estatutos, la ley y los decretos que Dios ha dejado, sea una familia muy humilde que sea, pero que esté Dios en el hogar, esa familia va a ser de bendición. Amén. Si es una familia rica, amén. Pero desde que Dios esté en el hogar, en el centro del hogar, ahí Dios no hace acepción de personas, dice. Porque todos son obra de sus manos. Verso 21 del mismo capítulo 34. Porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos, dice la palabra del Señor. Los ojos de Dios están sobre cada uno de nosotros. Él mira sobre nuestros caminos, ¿sí? Sobre todo lo que cada día nosotros hacemos. Dice la palabra el verso 23, ahí dice: no carga pues al hombre más de lo justo, para que vaya con Dios a juicio. Note ahí esa palabra, no carga pues él al hombre más de lo justo, para que vaya con Dios a juicio. Entonces es ahí donde nos podemos detener a mirar y decir, bueno, estoy llevando una carga, estoy llevando un problema familiar. ¿En dónde está la respuesta? ¿En dónde está la solución? Dice que él no carga pues al hombre más de lo justo, o sea, Él no te va a dar una carga que tú no puedas llevar. Él no te va bueno, sigamos diciendo ahí lo que, porque muchas veces queremos ir a juicio con Dios y decirle: Dios, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Sí? Cuando podemos ver ahí lo que empezábamos leyendo, Él retribuirá conforme a su camino. Ahí hay una primera parte para analizar. Sigue diciendo el verso 24 del capítulo 34: Él quebrantará a los fuertes sin indagación y hará estar a otros en su lugar. Entonces ahí es donde podemos detenernos a mirar también de que hay personas que quizás viven vidas que van en contravía de Dios o en contra de lo que Dios ha establecido, ¿sí? Pero esas personas que se creen fuertes, dice, sin indagación. Una indagación es que hay una oportunidad para defenderse, ¿cierto? Pero cuando una persona dice: no, es que yo soy así, mi personalidad es así, yo vivo así, yo enseño a mis hijos así, es que nadie me tiene que decir cómo yo enseñar a mis hijos. Entonces, ¿qué Dios está diciendo?
quebrantará a los fuertes sin indagación. Pocas palabras, cuando Dios le dice, si usted no se deja instruir por mi palabra, ¿quién va a perder? Y hará estar a otros en su lugar. Dios nos dio a cada uno de nosotros un lugar de privilegio, un lugar de honra. Pero si nosotros no tomamos ese lugar, dice que hará estar a otros, ¿qué? En ese lugar. Vamos al verso 31, ahí más adelante del mismo capítulo. Verso 31 dice la palabra de Dios: de seguro conviene que se diga a Dios, he llevado ya castigo, no ofenderé ya más. Verso 32, enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. Tengámonos ahí un momento. De seguro conviene que se diga a Dios, he llevado ya castigo, no ofenderé ya más. Si hemos sido desobedientes y muchas veces no hemos aplicado los principios de Dios, dice la palabra de Dios, conviene que se diga a Dios, Señor, perdóname, ayúdame. Quizás el castigo ya... Yo me ponía a meditar esta mañana, venía en el carro y meditaba, yo decía, Señor, gracias por la libertad que ahora tenemos, porque ese tiempo de pandemia fue muy difícil, fue muy duro. Las que uno iba a salir y como que tenía que esconder, y yo, uy, no, o sea, Señor, no permitas que vivamos otra vez ese tiempo. No, eso es, yo iba a trabajar, pues, sí, pero pues a veces que sí, a veces que no, y como con esa insozobra, y Dios mío, qué tiempo tan más difícil. Yo le dije, Señor, yo sí aprendí la lección. No sé cuántos no la aprendieron, pero yo sí. Para mí fue muy duro ese tiempo de encerramiento, por la libertad, o sea, por lo que uno puede salir, puede ir a un lugar, puede, no sé, disfrutar de eso hermoso, ¿sí? Entonces aquí dice la palabra, conviene que se diga, Señor, ya he llevado el castigo, perdóname, no ofenderé ya más. Dice ahí, enséñame tú lo que yo no veo. Muchas veces no vemos nuestros propios errores, y ese sí que es un error. Cuando yo no acepto o no veo que estoy obrando mal, ¿cierto? Cuando yo digo, no, es que yo estoy haciendo las cosas bien, nadie me diga qué tengo que hacer, yo me las sé todas. De pronto podemos decir eso, ¿cierto? Pero dice ahí la palabra, enséñame tú lo que yo no veo. Enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. Verso 33, ¿ha de ser eso según tu parecer? Él te retribuirá, ora rehuses, ora aceptes, y no yo. Di, si no, tú lo sabes, Señor. Está como ahí como un poco una pregunta ahí bien tremenda, ¿cierto? ¿Ha de ser eso según tu parecer? Vamos a escudriñarlo ahí un poquito. ¿Ha de ser eso según tu parecer? ¿Tú piensas que estás haciendo las cosas bien? Esa es una pregunta. Según los designios de Eliú, le está diciendo, o Dios por medio de Eliú le está diciendo a Job, tú puedes hacer eso según tu parecer, ¿sí? Lo puedes hacer a tu manera, pero ¿qué va a pasar? Él te retribuirá, ¿sí? Él te va a retribuir según lo que hagas tú en tu parecer, porque ahí está hablando de él retribuirá conforme ¿qué? A su camino, ¿sí? Dice, ora, rehuses, Señor, no acepto eso, no lo acepto. ¿Cómo así que no? Entonces lamentablemente, bueno, sí vemos la inseguridad y lamentablemente pues hay personas que cogen muchas veces la justicia por su propia mano, y bueno, y uno se pregunta, ¿será que eso está bien o está mal? Muchas personas dicen, no, para mí eso está bien, porque es que la justicia no hay. Pero lo que yo les decía hace un momento, ¿usted cree que esa persona se volvió delincuente de un día para otro? Yo pienso que eso tiene una raíz. ¿Y la raíz de dónde nació? De su propia casa,
donde vieron que los padres cada día se maltrataban, alegaban, se insultaban, donde no había un amor en el hogar, donde hay hogares rotos, ¿sí? Donde hay una serie de cosas donde no se enseña la palabra de Dios. ¿Qué va a pasar con esos muchachos? ¿Quién los va a coger? El mundo los va a coger, las malas amistades los van a coger. Y buscamos castigar al delincuente, cuando ¿qué es lo que el gobierno debe hacer? Un día, hace mucho tiempo, me gustó mucho la frase de un policía que dijo, era un oficial de la policía, y le preguntaron: ¿usted por qué cree que la delincuencia se ha incrementado últimamente tanto? Y lo que ese hombre respondió y dijo: porque falta Dios en los hogares. Tremendo. Hace mucho tiempo en Noticias Caracol este hombre dio esta respuesta, y eso es verídico, eso es cierto. Falta Dios en los hogares. Entonces, ha de ser eso según tu parecer. Él te va a retribuir. Está diciendo: ora rehuses, ora aceptes, ¿sí? Yo oro porque no acepto eso para mi vida, ¿sí? Ora o aceptes. Y dice: y no yo, o sea, di, sino lo que tú sabes. O sea, ¿qué quiere decir? Señor, tú sabes que es lo mejor para mí. Entonces, ¿cómo debemos orar? Señor, muéstrame el camino, muéstrame qué es lo que debo hacer, ¿sí? Muéstrame, enséñame tu senda, ¿sí? Sigue diciendo ahí la preciosa palabra del Señor en Job capítulo 35. Sigamos leyendo ahí este mismo capítulo de Job capítulo 35 versículo 1. Prosiguió Eliú en su razonamiento y dijo, o sea, Dios seguía hablando por medio de Eliú, ¿a quién? A Job. Pero esta palabra puede ser para nosotros, porque Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos, y dejó su palabra para que tú y yo saquemos consejo de ella, ¿sí? Así que esa palabra también hoy es para nosotros. Amén. Verso 2 del capítulo 35 dice: ¿piensas que es cosa recta lo que has dicho? ¿Más justo soy yo que Dios? Porque dijiste: ¿qué ventaja sacará de ello? ¿O qué provecho tendrá de no haber pecado? Yo te responderé razones, y a tus compañeros contigo. Dice: mira los cielos y ve, considera que las nubes son más altas que tú. Si pecares, ¿qué habrás logrado contra él? Pocas palabras, si nos rebelamos en contra de los designios de Dios, o que muchas veces han sido nuestros propios caminos, nuestras propias malas decisiones, si decidiéramos alejarnos de Dios, volver al mundo, al pecado, a la desobediencia, ¿qué habrás logrado contra él? Dice: y si tus rebeliones se multiplicaren, ¿qué le harás tú? Que hay personas que dicen: no, eso cual Dios, a mí no me diga nada, yo llevo mi vida como conforme a mí me da mi buena manera de vivir, ¿cierto? Sigue diciendo: tu rebelión se multiplica, ¿qué le harás tú? O sea, ¿qué le haremos a Dios? Verso 7: si fueres justo, ¿qué le darás a él? ¿O qué recibirá de tu mano? Al hombre como tú dañará tu impiedad, y al hijo de hombre aprovechará tu justicia. Note ese versículo: al hombre como tú dañará tu impiedad. O sea, si nosotros nos dedicamos a desobedecer a Dios, a ir en contra de su voluntad, de sus designios, de lo que Él ha establecido, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Quién va a salir dañado? Nosotros mismos vamos a salir perjudicados en el asunto, ¿sí? Cuando yo voy en contra de lo que Dios ha establecido, en contra de sus principios, al hombre como tú dañará tu impiedad, y al hijo de hombre aprovechará tu justicia. Pero más bien, si yo obro en justicia, si yo acepto lo que Dios establece, ¿a quién va a aprovechar? ¿A quién va a aprovechar mi justicia? Al hijo del hombre, o sea, a la humanidad le va a aprovechar que crezcan niños con principios cristianos,
con niños temerosos de Dios, con jóvenes que respeten a los padres, que respeten a las autoridades. ¿A quién va a aprovechar eso? A la humanidad entera, ¿sí? Pero si se va en contra, pues ahí va a haber problemas. Verso 9: a causa de la multitud de las violencias claman y se lamentan por el poderío de los grandes. A causa de la violencias claman. Muchas veces clamamos a causa de la violencia, a causa de la injusticia, a causa del poderío de los grandes, a causa de muchas cosas que estamos viviendo hoy en día, que a las grandes multinacionales no les importa ir a extraer los minerales y dañar los ríos y contaminar el mundo, sacar los combustibles más contaminados. A las grandes poderíos no les importa eso. Lo único que le importa al mundo es que enriquecerse, lucrarse. Eso es lo que la humanidad está viviendo. Y ninguno dice: ¿dónde está Dios, mi hacedor? Que da cánticos en la noche, que nos enseña más que las bestias de la tierra y nos hace sabios más que las aves del cielo. Allí clamarán y Él no oirá por la soberbia de los malos. Cuando hay soberbia en la humanidad, dice que Dios no va a escuchar. Allí clamarán y Él no oirá. Verso 13: ciertamente Dios no oirá la vanidad, ni la mirará al omnipotente. Cuanto menos cuando dices que no haces caso de Él. No tiene la palabra de Dios. Cuando menos cuando dices que no haces caso de Él. La causa está delante de Él, por tanto, aguárdale. Mas ahora, ¿por qué en su ira no castiga, ni inquiere con rigor? Ahí detengámonos un momento. Muchas veces el hombre hace y deshace porque ve que no pasa nada. Como que hice y deshice y como que todo está igual. Pero más adelante vamos a estar viendo ahí sigamos leyendo, es que ahí está, todos esos capítulos se entrelazan. Entonces ahí es donde podemos sacar esa enseñanza maravillosa para esta mañana. Sigamos leyendo desde el capítulo 36, versículo 1. Eliud salta a la grandeza de Dios. Dios sigue usando a este hombre Eliud para hablar a Job y aún para en este tiempo hablarnos a nosotros. Dice: espera un poco y te enseñaré, porque todavía tengo razones en defensa de Dios. Porque lamentablemente hay personas que, ¿saben qué pasa? Se atreven a cuestionar a Dios. Hay personas que cuestionan a Dios en muchas cosas que pasan, ¿sí? Y dicen: bueno, si Dios es justo, ¿por qué permite tal cosa? Pero ese permite tal cosa dice versículo 11 que leíamos del capítulo 34: porque Él pagará al hombre según su obra y le retribuirá conforme a su camino. Esa es la respuesta de Dios para las personas que bueno, lo que les decía hace un momento, cuestionan a Dios. Entonces sigue diciendo, verso 3 del capítulo 36: tomaré mi saber desde lejos y atribuiré justicia a mi hacedor, porque de cierto no son mentira mis palabras. Contigo está el que es íntegro en sus conceptos. O sea, Dios es íntegro, ¿qué? En sus conceptos. Él está con nosotros. Y aquí Dios es grande, pero no desestima a nadie. Es poderoso en fuerza de sabiduría. No otorga vida al impío, pero a los afligidos dará su derecho. Note ahí, ya es donde empieza a dar, ¿qué? Consuelo la palabra de Dios. Cuando dice que no otorgará vida al impío, aquellas personas que se mofan en decir: no, es que yo soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad, y es que no necesito de nadie, que nadie me ayude, porque yo todo lo que tengo, yo me lo he ganado, porque es el fruto de mi esfuerzo, es el fruto de mi sudor. Entonces no necesito de nada y no necesito de nadie. Es donde Dios dice: no otorgará vida, ¿qué? Al impío, pero a los afligidos dará, ¿qué? Su derecho. No apartará de lejos de los justos sus ojos. Antes vienen los reyes, con los reyes los pondrá en trono para siempre y serán exaltados. Note ese consuelo que Dios trae para nosotros en esta mañana.
Dios no apartará sus ojos ¿de quién? De los justos. ¿Y cuántos justos hay en esta mañana? Amén. Fuimos justificados ¿por qué? Por medio de la sangre de Cristo. Es que somos justos. Fuimos lavados, fuimos comprados con la preciosa sangre de Jesús. Entonces dice que Él no apartará de los justos sus ojos, antes bien con los reyes los pondrá. Entonces cuando determinamos ser fiel a Dios, es donde Dios nos va a poner en lugares de honra. Es donde Dios nos va a poner en lugares en los que seamos ¿qué? Exaltados. Lugares en los que muchas veces no pensábamos que estaríamos en esos lugares. Lugares de honra. Amén. Él va a poner gracia en nosotros. Él nos va a llevar a lugares inimaginables. Cuando esos designios de Dios se cumplen en nosotros. Cuando Dios nos retribuye conforme a nuestros caminos. Verso 8 del capítulo 36 dice: si estuvieren prendidos en grillos y aprisionados en las cuerdas de aflicción, Él les dará a conocer la obra de ellos y que prevalecieron su rebelión. Bueno, ahí habla también de consuelo, de grillos. Les hablaba de pronto antes a las personas que eran aprisionadas. Dice que los amarraban con unas cuerdas que les llamaban los grillos, ¿sí? Y aprisionados en cuerdas de aflicción. Pero quizás hay personas muchas veces no aprisionados físicamente, sino que espiritualmente están viviendo aflicción en sus vidas. Hay personas que las podemos ver por fuera, se ven bonitos o bonitas o rozagantes, pero por dentro están enfermas. Ponía yo a ver unos mangos que bueno, he podido por allá traer de unos mangos grandes, bonitos, por fuera se ven rozagantes, hermosos. Llega uno y les pasa el cuchillo y tremendos gusanos por dentro, ¿cierto? Así muchas veces, sin querer ofender, les pasa a las personas. Por dentro se ven que están bien, por fuera se ven aparentemente bien, pero por dentro tienen algún problema. Los problemas que estaba viviendo Job, problemas familiares, problemas de salud, problemas en su economía, estaba viviendo este hombre. Pero Dios dice que les dará a conocer la obra. O sea, cuando hay rebelión, bueno, pueden pasar muchas cosas. Verso 10 dice: despierta además el oído de ellos para la corrección, y les dice que se conviertan de la iniquidad. Si oyérenles y les sirvieren, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. Dice la palabra del Señor. Sigamos leyendo. Pero si no oyeren, serán pasados a espada y perecerán sin sabiduría. A los hipócritas de corazón atesoran para sí ira, y no clamarán cuando Él los atare. Personas que, como les decía, dicen: bueno, no necesito de Dios, yo mire cómo me las arreglo. Verso 14: fallecerá el alma de ellos en su juventud, y su vida entre los sodomitas. Al pobre, sigue diciendo, ahí da consuelo, al pobre librará de su pobreza, y en la aflicción despertará su oído. Asimismo te apartará de la boca de la angustia a lugar espacioso, libre de todo apuro, y te preparará mesa llena de grosura. Mas tú has llenado el juicio del impío, tú has llenado, en vez de sustentar el juicio de la justicia. Por lo cual teme, no sea que en su ira te quite con golpe, el cual no puedas apartar de ti con gran rescate. Verso 19: ¿hará él estima de tus riquezas, del oro o de todas las fuerzas de tu poder? Note ahí la palabra del Señor. ¿Hará él estima de tus riquezas o del oro? Dios no estima estas cosas. ¿Qué es de gran estima delante de Dios? La obediencia. La obediencia es de gran estima delante de Dios. Cuando yo aplico los principios de Dios en mi vida,
en mi casa, aún en la sociedad, eso es de gran estima. A Dios no lo podemos, cuando se dice cuando llega una persona famosa y deslumbrar o algo así, ni con títulos, ni con el carro último modelo. A Dios no lo deslumbran esas cosas. Nosotros los seres humanos nos dejamos deslumbrar de muchas cosas, pero a Dios no. Dice la pregunta: ¿hará Él estima de tus riquezas o del oro? Por lo que cada día nos afanamos lamentablemente en buscar, y muchas veces descuidamos otras cosas, ¿no? No anheles la noche en que los pueblos desaparecen de su lugar. Verso 21. Guárdate, no te vuelvas a la iniquidad, pues esta escogiste más bien que la aflicción. Hay personas que escogen ¿qué? La iniquidad, escogen el apartarse de Dios, escogen el seguir sus propios caminos, ir en contravía de Dios, en vez de escoger ¿qué? Afligirnos delante de Dios, humillarnos delante de Dios. Señor, si he desobedecido, enséñame tú las cosas que yo no veo, enséñame tus caminos. ¿Qué enseñador semejante a Él? ¿Quién más nos puede enseñar a nosotros sino el mismo Dios? Verso 23. ¿Quién le ha prescrito su camino? O sea, nosotros podemos decirle algo a Dios: haz esto o no lo hagas. ¿Y quién le dirá: has hecho mal? Acuérdate de engrandecer su obra, la cual contemplan los hombres. Los hombres todos las ven, la mira el hombre de lejos. Y aquí Dios es grande y nosotros no le conocemos, y se puede seguir la huella de sus años. Él atrae las gotas de las aguas al transformarse el vapor en lluvia. Oye, no, tremendo este Job, que ya sabía de la condensación, es que se llama. ¿Y eso en qué año lo descubriría la ciencia? Ahí no está hablando de la condensación, ¿cierto? Cuando dice que Él atrae las gotas de las aguas y las transforma en el vapor, ¿para qué? Para la lluvia. Este hombre Job era ¿qué? ¿Cómo se le llamaba? ¿Hombre pensante? Bueno, aquí está ese Eliú, ¿no? Que Dios está hablando por medio de Eliú, pero se lo está revelando a Job, ¿no? Al libro de Job. Verso 28. La cual destila las nubes goteando en abundancia sobre los hombres. ¿Quién podrá comprender la extensión de las nubes y el sonido estrepitoso de su morada? Y aquí que sobre él extiende su luz y cobija con ella la profundidad del mar. Bien que por esos medios castiga a los pueblos, a la multitud da sustento. Con las nubes encubre la luz y manda no brillar, interponiendo aquella. El trueno declara su indignación y la tempestad proclama su ira contra la iniquidad. Tremenda enseñanza que nos da la palabra del Señor. Lo que Dios permite que este hombre Eliú se transmita para Job, para nosotros, que muchas veces no comprendemos muchas cosas, ¿cierto? No comprendemos esos designios, no comprendemos, y ahí podemos seguir leyendo para que, como les decía, se entrelace esta. Ya finalizamos con este capítulo 37. Sigue diciendo en la palabra del Señor desde el verso 1: por eso también se estremece mi corazón y salta de su lugar. Oíd atentamente el estrépito de su voz y el sonido que sale de su boca. Debajo de todos los cielos lo rige, y su luz hasta los fines de la tierra. Después de ella brama el sonido, truena él con voz majestuosa, y aunque sea oída su voz, no los detiene. Truena Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Note ahí la palabra del Señor. Él hace grandes cosas que nosotros ¿qué? No entendemos. Verso 6. Porque a la nieve dice, desciende a la tierra, también a la llovizna y a los aguaceros torrenciales. Así hace retirarse a todo hombre, para que los hombres todos reconozcan su obra. Las bestias entran en su escondrijo y se están en sus moradas. Del sur viene el torbellino y el frío de los vientos del norte. Por el soplo de Dios se da hielo y las anchas aguas se congelan, regando también
llega a disipar la nube, la densa nube, y con su luz esparce la niebla. Asimismo, por sus designios, note la palabra que estamos hablando en esta mañana. Asimismo, ¿por qué? Por sus designios se revuelven las nubes alrededor para hacer sobre la faz del mundo, en la tierra, lo que Él les manda. Unas veces por azote, otras por causa de su tierra, otras por misericordia las hará venir. Tremenda palabra. Dios muchas veces hace venir la lluvia, ¿por qué? Por azote. Otras, ¿por qué? Por causa de su tierra, porque la tierra necesita ser regada. Y otras, ¿por qué? Por misericordia. Así que muchas veces vienen las circunstancias, ¿por qué? Por azote. Algunas cosas pasan, aunque la gente de pronto diga no, pero muchas cosas pasan por azote, porque dice la palabra del Señor que muchas veces el dolor purifica el corazón. Cuando hay dolor se purifica el corazón, pero en cambio hay personas que en el medio del dolor deciden que volverse a la iniquidad, como decía el verso 21 del capítulo 36. Guárdate, dice, no te vuelvas a la iniquidad, pues esta escogiste más bien que la aflicción. Es mejor que escoger afligirnos delante del Señor. Un día cuando el rey David falla delante de Dios, Dios le propone 3 como correcciones, ¿cierto? Y él escoge una en la que él prefiere ser corregido por Dios antes que los hombres. Si no caiga yo en manos de hombres, prefiero que tú me corrijas, porque sé que en tu corrección hallaré misericordia. Eso decía el rey David. Entonces ahí habla por causa. Otras, ¿por qué? Misericordia. La misericordia de Dios siempre está ahí. Verso 15 dice: ¿sabes tú cómo Dios las pone en concierto y hace resplandecer la luz de su nube? ¿Has conocido tú las diferencias de las nubes, las maravillas del perfecto en sabiduría? Porque, ¿por qué están calientes tus vestidos cuando él sosiega la tierra con el viento del sur? ¿Tú sabes eso? Le está preguntando Eliú a Jod, o nos pregunta a nosotros la palabra del Señor. Sabemos muchas cosas de las maravillas de Dios. Dice, verso 18, ¿usted dice tú con él los cielos, firmes como un espejo fundido? ¿Supimos cómo Dios hizo eso? No. Verso 19, muéstranos qué le hemos de decir, porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. Note ahí, ¿cuándo no se pueden ordenar las ideas? ¿Cuándo hay qué? Cuando hay tinieblas no se pueden ordenar las ideas. ¿Y qué es eso de tinieblas? Ir en contra de lo que Dios ha establecido. Cuando yo quiero hacer las cosas a mi manera, ahí cuando yo quiero hacer que nadie me diga qué debo hacer, ahí no se pueden ordenar ¿qué? Las ideas. Verso 20, ¿será preciso contarle cuando yo hablare? Por más que el hombre razone, quedará como ¿qué? Como abismado. Por más que tengamos razonamientos humanistas, por más que el gobierno diga, oiga, ¿qué vamos a hacer para que la delincuencia baje? El hombre razona, pero ¿cómo queda? Abismado, porque no sabe qué hacer. ¿Y en dónde está la respuesta? En la palabra de Dios. Tremendo que la ley, los abogados, muchos decretos han salido de la palabra de Dios. ¿Sí? Los abogados, cuando leen y estudian para ser abogado, saben que en Levítico se dieron muchas leyes para el pueblo y que esas mismas leyes las sacaron para la humanidad. ¿Sí? Y tremendo que el gobierno no quiera aplicar la palabra de Dios para saber qué hacer con el pueblo. ¿Cómo puede hacer que las cosas cambien? ¿O cómo nosotros mismos podemos hacer que las cosas cambien?
Cuando la palabra del Señor nos enseña y nos dice cuando hay problemas en el hogar, ¿qué debemos hacer? Cuando entre el esposo y la esposa, ¿qué le dice al esposo? ¿Entienda a su esposa? ¿Le dice Dios? No. Dios le dice, ame a su esposa. Las mujeres son difíciles de entender. No es que sea machista, no. Dice, ame a su esposa, ¿cierto? Dice la palabra de Dios. Pero ahí va para las mujeres. ¿Qué le dice a las mujeres? Respete a su marido. A las mujeres a veces le cuesta darle el lugar al esposo. Y no hay nada más incómodo para un hombre que lo avergüence, que en un lugar en público lo corrijan. Eso lo hace sentir por allá uno, y eso a veces le cuesta a la mujer honrar, sujetarse a su esposo. Y ahí es donde vienen los problemas, las discusiones, ¿cierto? ¿Qué le dice a los hijos? Honren a sus padres para que tus días se alarguen sobre la tierra. También les dice a los padres, no exasperéis ¿qué? A vuestros hijos. O sea, corríjalos en pocas palabras con amor, porque si los corrigen con ese látigo, bueno, el látigo con amor entra, pero cuando es solo el látigo no entra mucho. Látigo con amor, principios que la palabra de Dios habla. Y sabe también que es que se me escapa ahorita la cita bíblica. Pues, bueno, la estoy viendo, creo que es en Efesios, cuando habla de que el esposo sabe cómo santifica a la esposa por medio de la palabra. Cuando el esposo enseña a la esposa la palabra, entonces la esposa va a ser corregida, la santifica. O sea, oramos, Señor, cambia a mi esposa. Entonces Dios le dice, enséñele mi palabra y verá que ella va a cambiar. Respuestas bíblicas. Eso es lo que la humanidad necesita, ¿sí? Por más que el hombre razone, dice, quedará ¿qué? Como abismado. Por más que yo diga, Señor, yo voy a hacer eso a mi manera, eso me va a salir bien, pero muchas veces no. Verso 21, mas ahora ya no se puede mirar la luz esplandeciente en los cielos, luego que pasa el viento y lo limpia, viniendo de la parte del norte la dorada claridad. Note esa resaltación ahí. En Dios hay una majestad terrible. En Dios hay una majestad terrible. Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder, en juicio, en multitud de justicia, no afligirá. Lo temerán por tanto los hombres. Él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. Cuando creemos en nuestro propio corazón ser sabios o sabermoslas todas, ¿qué Dios nos dice? Que Él no nos tiene en estima. Cuando hay soberbia, cuando hay orgullo, cuando hay altivez en el corazón, dice que Él no estima al que cree en su propio corazón ser sabio. Ya para finalizar, Salmos 42:5, dice la palabra del Señor ahí: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún es de alabarle, salvación mía y Dios mío. Si tenemos nuestra alma abatida, nuestro corazón abatido por las circunstancias, designios, cosas que a veces no entendemos, ¿qué es necesario que hagamos? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Ahí también en Salmos 73 había un hombre, Asaf. Este hombre Asaf dice que, bueno, vamos a leerlo rápidamente y ya con esto finalizamos. Bueno, que esta palabra quede entrelazada y podamos
sacar consejo para nosotros. Salmo 73:1 dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congoja por su muerte, pues su vigor está entero, no pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de grosura, logran con creces los antojos de su corazón, se mojan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dice: ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? Noten ahí, hay personas que, como les decía, cuestionan a Dios en muchas cosas. Y aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón, dicen muchos, y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí la generación de tus hijos te engañaría. Cuando pensé, para saber esto fue duro trabajo para mí. Detengámonos ahí un momento. Hay personas que dicen: Señor, pero ¿para qué vivo en santidad? ¿Para qué? Si miren lo que pasa, el impío prospera, mejor dicho, como o sea, cada día están más gordos, más rozagantes, pero como les decía lo del mango, rozagantes por fuera, pero por dentro, ¿qué? Enfermos. Y entonces Asaf dice que fue duro para él, ¿qué? Comprender esto. Fue duro trabajo para mí, pero ¿dónde él pudo comprender eso? Verso 17, ahí está la respuesta. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. ¿En dónde vamos a comprender los designios de Dios para nosotros? ¿Entrando qué? En su presencia. Entrando en la presencia de Dios vamos a conocer su buena y perfecta voluntad para nosotros. Si estamos actuando bien, si estamos haciendo las cosas conforme son agradables delante de Dios. Porque ahí leíamos que decía la palabra del Señor: enséñame tú lo que yo no veo. Por más que a veces las personas nos digan: oiga, usted está haciendo las cosas mal, y yo creo que no, yo estoy haciendo las cosas bien. Entonces, ¿quién le va a enseñar a usted lo que usted no ve? Dios, cuando usted entre a la presencia de Dios, es donde Dios le va a hablar a su corazón y le va a decir: oiga, corrija eso porque eso no está bien, usted la está embarrando, corríjalo. Porque a veces nosotros ponemos barreras: no escucho, no veo, no qué, no me digan nada porque yo estoy haciendo las cosas bien. Pero entrando en el santuario de Dios, vamos a comprender cosas que a veces tenemos el corazón endurecido, la mente endurecida, y no escuchamos por más que nos digan. Por más que nos digan, no queremos escuchar, no queremos cambiar actitudes o cosas que están mal. Entonces este hombre Asaf entró a la presencia de Dios y comprendió que el fin de ellos, dice verso 18: ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer, como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Menospreciarás su apariencia. Lo que tú y yo hoy en día no entendemos, esa majestad de Dios, esos designios de Dios, porque nuestra humanidad nos cuesta entender, pero cuando vamos a la presencia del Señor, Él nos va, por lo menos si no entendemos las cosas, si vamos a la presencia de Dios, por lo menos vamos a salir consolados, así no entendamos. Y bueno, y si hemos hecho cosas que han ido en contra de Dios, pues la idea es: enséñame tú el camino, dijo el rey David, guíame por tu senda. ¿Sí? Yo a veces hago cosas que parece que están bien, pero están mal. Entonces el Señor es el que nos va a enseñar.
Amén. Pongámonos sobre nuestros pies, démosle gracias al Señor por su palabra en esta mañana. Padre, gracias. Para ti es la gloria, Señor. Para ti es la honra, el honor y la alabanza. Dios bueno, hay cosas que pasan que no entendemos, mi Señor. Tus designios para la humanidad, para el hombre. Sabemos que muchas cosas son retribución de nuestros propios caminos, de cosas que hemos hecho, que malas decisiones que a veces han traído a nosotros aflicción, Señor. Pero si muchas veces estamos viviendo cosas que no entendemos, Dios, te pedimos que por favor tú nos enseñes, Dios. Señor, reconozco que te necesito, mi Dios. Dios bueno, enséñame el camino que debo de seguir. Tu Santo Espíritu me guíe, Señor, a tierra de rectitud, Señor. Enséñame tú las cosas que yo no veo, Dios. Quizás yo pienso que estoy actuando, pensando bien, pero quizás hay cosas que debo corregir en mi vida, Dios. Quiero ir al secreto contigo, Señor, en secreto, a la intimidad, al santuario tuyo, Señor, para comprender las cosas que yo no veo, Dios, y que quizás están afectando mi vida espiritual, mi vida familiar, mi vida económica, Señor. Perdóname, Dios, todas las malas decisiones que he tomado hasta hoy, Señor. Yo te pido que por favor tú me guíes, tú me enseñes. Dios bueno, que tú nos dices en el libro de Santiago que si alguno tiene falta de sabiduría, que la pida a ti, que la da en abundancia, Señor, y sin reproche alguno. Te pido que por favor en esta mañana tú nos des esa sabiduría que proviene de lo alto. Perdónanos si no hemos compartido tu palabra, aquella familia que tiene problemas, Señor. Perdónanos. Ayúdanos a que cada día podamos, Señor, ser capacitados por ti para ser esos portadores, Señor, de buenas nuevas. Aquellas personas que hoy, Señor, aquellas madres, aquellos padres que hoy lamentan sus hijos, que se están perdiendo, Señor, en las drogas, en el mundo. Cuánta aflicción hay en sus corazones, Dios. Tú me lo hacías sentir ayer, Dios. Ese dolor de esos padres hacia aquellos jovencitos, Dios. Yo lo pude sentir. Aquellos niños que se están perdiendo en las drogas, Dios. Y no estamos haciendo nada, Señor. Perdónanos, perdónanos, Dios. Perdona nuestra obstinación, querer solamente ser nosotros, Señor, y no pensar en los demás. Señor, yo pude sentir aquellos pequeñitos que iban a entrar a aquellas drogas, Señor, y tú me llevabas al dolor de sus padres. Sí, Señor. Ayúdanos a compartir tu palabra, Dios, para que, Señor, sabemos que los gobiernos no pueden cambiar a la humanidad, pero tú sí, Señor. Tú puedes transformar los corazones de las familias. Cuando tú estás en las familias, Dios, así sea, como decía, tú no respetas más al rico que al pobre. Por más necesidad que haya en una familia, si tú estás, Señor, tú la sustentarás. Pero que esté en tus principios, Señor, que esté en tus valores, Dios. Ayúdanos, Señor, a comprender ese sacrificio que tú hiciste de llevar salvación a la humanidad, Dios, para que nuestros niños no se sigan perdiendo, Señor, nuestros jóvenes, que cada día, Señor, nuestra sociedad se degrada, Señor. Podemos ver que la delincuencia crece, pero necesitamos atacar el problema, que es hacerte conocer a ti en los hogares, en las familias, Señor. Ayúdanos, Señor. Te pido por favor que esta palabra tú la atesores en cada vida, Señor. Tú la atesores en cada corazón, Dios, y podamos salir con esa expectativa, Señor, de poder llevar tu luz, poder llevar tu palabra a aquellos que la necesitan, mi Señor. Padre, te damos a ti la gloria, la honra.
el honor y la alabanza en el nombre de Jesús.